con con la dosis de 875 miligramos, ¿sale? Pero, sin en cambio, si llevamos a dos bebés, a dos niños, ¿no? Los dos de 5 años, pero tienen peso diferente, la dosis que le vamos a dar al niño que pese 10 kilos va a ser diferente al niño que pese 14 kilos, aunque sean de la misma edad, ¿sale? Eso quiero que los conceptualicen muy, muy importante, porque dependiendo de su peso va a ser su capacidad para poder metabolizar y eliminar adecuadamente un fármaco. Si ustedes dan dosis estándares a pediatría, a niños pequeños, pueden ocasionar falla hepática o falla renal. Y entonces, más que generar algún beneficio, van a generar una reacción de toxicidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, Doc. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular nuestras dosis pediátricas? Bueno, primero que nada, siempre en pediatría, la administración de los medicamentos que les vamos a dar a los peques van a venir o en soluciones, suspensiones o jarabes. Siempre vienen en esa presentación. Es decir, son en presentaciones líquidas. ¿Sale? Y aquí es muy importante que quede claro esto. Las presentaciones siempre para pediatría deben de ser en soluciones líquidas para la vía oral. Si vamos a administrar también por vía intramuscular, no hay presentaciones pediátricas en vía intramuscular o vía intravenosa. Ahí lo que hacemos es un cálculo de la dosis de la ampolleta que le vamos a administrar al bebé. ¿Por qué es importante esto? Porque si tu bebé, ejemplo, el paracetamol, el niño, tú le vas a administrar 250 miligramos, te salen tus cuentas, y es 250 miligramos de paracetamol por dosis que le vas a dar, y tú no tienes el jarabe, la suspensión, muchos dicen, bueno, tengo mis tabletas de Tempra de 500 miligramos, el doctor dijo que le dé 250, parto la pastilla, pues la mitad, y se la doy al bebé molidita. Caras, mira, tachezote, tachezote, tachezote. ¿Por qué? Porque en una pastilla, acuérdate cuando hablábamos del excipiente, ¿no? Que es la sal inerte que le da el transporte o que sirve de transporte para la sal, en una pastilla no necesariamente la dispersión de la sal es homogénea. Quiere decir que toda la pastilla no va a distribuir adecuadamente todo el fármaco como tal. Puede estar más hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. ¿Sí me explico? No hay una distribución adecuada. Entonces, si tú partes una pastilla para un paciente pediátrico, es más probable que le estés dando o más dosis o menos dosis. Entonces, siempre para un paciente pediátrico que no pueda deglutir las pastillas o que la pastilla sea de más dosis que la que él necesita, no hay que partirlas, ¿no? Solamente hay que dar la dosis adecuada a través de la presentación farmacológica que el niño requiere. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sí quiero que, mire, se lo graben muy bien en su cabecita, ¿sale? Porque muchas veces los fracasos en los tratamientos farmacológicos o de toxicidad se dan principalmente por eso, por una mala prescripción farmacológica. Bueno, ahora, estos jarabes, digo, los que tienen hijos, estarán ya acostumbrados a ver alguna suspensión con este tipo de presentaciones. Los que hay sobrinitos en casa, bueno, a lo mejor con alguna dosificación sabrán que hay un jarabe en casa. Las suspensiones o jarabes, la presentación te dice así, ejemplo, del metronidazol. Te dice, el metronidazol es una suspensión pediátrica que la presentación comercial más común es, y te dice así, 250 miligramos 5 ml. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le das a tu peque 5 mililitros
de esa suspensión le vas a estar administrando 250 miligramos del medicamento. Es una correlación, cantidad de mililitros con cantidad de fármaco. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sale? Ahora, entonces, lo primero que nosotros tendríamos que saber como personal médico que va a prescribir un medicamento es que conozcamos las presentaciones más comunes en las que vamos a prescribir un medicamento pediátrico. Porque hay presentaciones tan raras como 100 miligramos cada 2 mililitros. Hay presentaciones de 200 mililitros, 200 miligramos cada 3 mililitros. La más común es esta, la más común. Pero hay variantes. Entonces, tú debes de tener en conocimiento, si vas a recetar ibuprofeno, clindamicina, amoxicilina y todo lo demás, tener en cuenta esta presentación específica. Esto sí lo debes de conocer. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Luego, lo siguiente que tenemos que conocer para prescribir a nuestro bebé es conocer ciertamente su peso. Si a ustedes les digo, ¿cuánto pesan? Pues a lo mejor me dicen, no, pues peso, yo me voy, no, 70 y tantos, 40 y tantos, ¿no? Y ahí hasta, las niñas hasta me lo redondean para abajo, ¿no? Y pero bueno, es un aproximado. En el caso de nuestros peques, es importante ser muy, muy, muy preciso en el peso. Literal. Si tu bebé pesa 8 kilos con 560 gramos, es importante que así esté. Sobre eso se va a calcular. Porque reitero, repito, así como la reportera esta, Andrea Micha, ¿no? Andrea Micha. Les repito, les reitero, les comento y les enfatizo que debemos conocer el peso muy preciso de nuestro bebé. Entonces, si tú vas a un consultorio médico, llevas a tu pequeño y te dicen, ¿cuánto pesa el bebé? Y tú le dices, pues es que la última vez pesaba tanto. Y el médico se queda de, qué bueno, si pesaba tanto y te empieza a prescribir, y él tiene ahí su báscula, ya desde ahí tiene también no le tengas, o sea, tienes ese conocimiento y no, espérate, ¿no? O sea, porque los bebés cambian mucho de su peso constantemente, y más cuando están en crecimiento. Cuando están en crecimiento fácilmente pueden ganar hasta 500 gramos por semana. Entonces, si tú lo llevaste a consulta o lo llevaron a consulta hace un mes o 2 meses, fácilmente ya puede haber ganado 1,5 kilos, 2 kilos, o viceversa. Podría haber pesado X cantidad, pero si está en un proceso de enfermedad, ese proceso de enfermedad le puede generar, por ejemplo, detrimento rápidamente en su peso corporal a la baja. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener muy en cuenta el peso corporal. ¿Sale? ¿Vamos bien? Luego, ¿qué otro parámetro creen ustedes que es importante que necesitemos saber? Ya conocimos la presentación, ya conocimos el peso del niño. ¿Qué otro necesitamos para calcular? Si no es alérgico a algún medicamento. Bueno, evidentemente eso es dentro de su historia clínica general, pues obviamente, ¿no? Sí, eso es algo que se explora inicialmente. Yo me refiero en el contexto que van ustedes a prescribir. ¿Qué otro dato necesitan? Edad. La edad no necesariamente, o sea, sí bien, obviamente la edad es importante, pero no es un factor que influya dentro de la prescripción, porque te decía, tú puedes tener 2 niños de la misma edad, pero que pesen diferente, la dosis no va a depender de la edad, va a depender del peso corporal. ¿Sale? ¿Qué otra cosa creen que es ¿La importante? altura? Tampoco. Ya no es un factor al niño, ¿eh? Si estuvo Un enfermo factor, antes. tampoco, no es un factor al niño lo que les hace falta conocer. ¿La reacción de su metabolismo, profe? ¿Y cómo lo mides eso? Tampoco.
Es la presentación del medicamento, como estaba diciendo que el paracetamol hay unos de 500 y otros de 250. ¿Eso? Bueno, tiene que ver no con la presentación, sino con la cantidad, es decir, ¿Dosis? con la dosis efectivamente. Así como tú sabes que para el adulto, por ejemplo, regresamos al tema del paracetamol, la dosis del adulto son 500 miligramos cada X horas, en las dosis pediátricas, cada medicamento te va a decir cuál es su dosis calculada por kilo de peso. Entonces te va a decir así, cuando tú lo busques en la literatura, te va a decir ¿Sería la masa claramente. corporal, profe? No, no la masa corporal, no. Solamente es el peso como tal. La masa corporal es con la talla, pero eso ya es para otra cosa. Okay. Entonces, necesitas buscar, ejemplo, en el caso del metronidazol, que es el ejemplo que les estoy dando, te va a decir la literatura. La dosis pediátrica es de 30 a 50 miligramos por kilo de peso en 24 horas. Y esto es una dosis total, es decir, por día. ¿Me explico? Y luego todavía te dice, esa dosis total diaria la vas a repartir en 3 dosis. Aquí me voy a ir lentito por esto, ¿eh? Entonces, para que no se me pierdan, ¿eh? Entonces, cada fármaco, les repito, así les repito, les reitero, les recomunico, les va a decir cuánto es la cantidad, aquí te lo dice como en el caso del metronidazol, de 30, es un ejemplo, de 30 a 50 miligramos por kilo de peso en un lapso de 24 horas. Y ese total del día lo vas a repartir en 3 dosis. ¿Sale? ¿Sí me van siguiendo? Entonces, vamos, viene lo bueno. Viene lo chingüengüenchón. Entonces, vamos a hacer el ejemplo que tenemos ahorita. Tenemos un peque, ¿sí se ve mi cursor en la pantalla? ¿Lo estoy moviendo? Sí Vale, se ve. vale. Entonces, tenemos el ejemplo, el peque de este peso y le vamos a recetar metronidazol. ¿Por qué te dice un rango tan alto, de 30 a 50? Entonces, en los bebés hay medicamentos que te habla un rango muy corto y hay algunas veces que te dice una cantidad específica. Estos rangos tienen que ver con lo que les contaba, la dosis mínima efectiva y la dosis máxima antes de generar toxicidad. Entonces, en algunos fármacos, como en este caso el metronidazol, tenemos, digamos, una ventanita desde los 30 hasta los 50 por kilo de peso para poderlo manejar. Habrá medicamentos que te digan 30 miligramos, no más, no menos. ¿Cómo escoger la dosis? Dependiendo la gravedad del padecimiento. En este caso, el metronidazol se utiliza como antibiótico. Si es una infección muy levecita, pues le das la dosis más baja, 30 miligramos. Si es una infección un tanto moderada, le das un intermedio, 40. Si es una infección más severa, más complicada, pues ya le pegas a la máxima, 50. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien ahí? Sí. Ahora bien, entonces, vamos a utilizar el ejemplo de este bebé. Entonces, digamos que nuestro peque tiene una infección moderada o leve. Vamos a utilizar la dosis más bajita, 30. Para sacar la dosis diaria, cada 24 horas, vamos a multiplicar entonces 8.560 kilos, que es lo que pesa,
por, en este caso, la dosis más bajita, que serían 30 miligramos por día. ¿Cuánto les da? 256.8. 256.8 miligramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a tu chaparro, que pesa 8 kilos con 556 gramos, le vas a dar en todo el día de metronidazol 256 miligramos. Ahora, aquí dice en el medicamento que tú no le vas a dar en una sola intención los 256 miligramos. ¿Estás de acuerdo? Aquí dice que lo tienes que dar repartido en 3 dosis. Entonces, este 256.8 lo vamos a dividir entre 3 dosis. ¿Estás de acuerdo? Anótame igual. ¡Ay, no encuentro mi igual! Bueno, ¿cuánto les da? 85.6. 85.6. 85.6 miligramos. Pues, ¿qué quiere decir? Que entonces al bebé por toma le tienes que dar 85.6 miligramos de metronidazol. ¿Estás de acuerdo? Ahora bien, pregunta. Si tu suspensión, aquí la estamos viendo, es de 250 miligramos por 5 mililitros, ¿cómo le haces para calcularle que le dé 85.6 miligramos? Levanten la mano para que no se hagan bolas y escuchen. ¿Cómo tú vas a saber que en esa suspensión le vas a dar los 85.6 miligramos? ¿Cómo lo puedes contabilizar o estar cierto de que le vas a dar esa cantidad? Ahorita los veo como el meme del Alan, el de qué pasó ayer, ¿no? Cuando fue a jugar el Blackjack, ¿no? A ver, dos levantaron la mano. A ver, Marisol. No, profe, era la de otra vez. Ah, bueno, entonces creo que la levantó Jenny también. Profe, ¿sería hacer una transformación? Exacto. ¿Cómo haces una cuenta, pues? Gramos, no, de miligramos a mililitros. Ándale, ¿cómo lo hacemos? Ahí vas, ahí vas. Profe, ya no me acuerdo de física. Es una regla del 3, ¿no? Exacto, Daniel, una regla de 3. Entonces, fácilmente dices, si tú tienes 250 miligramos contenidos en 5 mililitros, tú necesitas ahora dar 85.6 miligramos. Entonces, tu incógnita es de ¿cuántos mililitros le vas a dar? A ver, Multiplicar por Iván, 85 y dividirlo entre a ver, 200. vamos a hacerlo. ¿Cómo le haces? Platícamelo. ¿Cómo haces la regla? Bueno, la cantidad de mililitros que se tiene disponible, vamos a calcular ahora lo que falta, ¿no? Por ejemplo, Ajá, ¿cómo lo haces? multiplicar 5 por 85.6 miligramos y dividirlo entre 250. Y a eso me va a dar la Perfecto. cantidad de mililitros que vamos a administrar. De 1.712. A ver, entonces, ¿sí les quedó claro esta parte? Entonces, recuerda, tú conoces esto, tú conoces tu presentación. Tú ya calculaste cuántos miligramos por dosis le tocan al bebé, porque eso te lo dice la literatura. Ahora, ¿cuántos mililitros? Regla de 3. 250 a 5 mililitros, 85.6, ¿cuántos mililitros será? Como dijo Daniel, multiplicas 85.6 por 5 y lo divides entre 250. ¿Cuánto nos salió? 1.712. 1.712. Ahora bien, es decir, 1.712 mililitros. Como no podemos dar esta posología
o sea, es muy difícil, siempre se redondea al número más cercano, hacia abajo o hacia arriba. Entonces, acuérdate que tú tomaste como referencia la dosis más bajita, la de 30, ¿te acuerdas? Entonces, tienes todavía un rango para poderlo, digamos, por decirlo así, subirlo un poquito. Entonces, a la mamá no le puedes decir, le va a dar 1.717 mililitros cada 8 horas, porque te va a decir, ¿cómo lo hago? Entonces, algo que sea sencillo para ella. Ella le podría dar fácilmente o 1.5, pero también podría ser hasta el rango de los 2 mililitros. ¿Sí me explico? Lo cerramos al número próximo más bajo o al próximo más alto. Si nos hubiera salido 1.1, lo cerramos a 1. Si nos sale 1.8, lo cerramos a 2. ¿Sí me explico? Sí, doc. Ahora, ojo, importante. Normalmente las suspensiones, los jarabes, traen sus tacitas medidoras o sus cucharitas. ¿Sí las han visto? Sí. 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 El problema de esas es que vienen rayitas, y entonces podemos perder cierta percepción. Lo ideal es que tú le digas a tu mamá, a tu mamita, la del bebé que vas a recetar, mamita, le vas a dar 2 mililitros de este medicamento, pero no se lo vas a dar ni con la cucharita, ni se lo vas a dar con la medidita. Agarras una jeringa, obviamente sin la aguja, cargas con la jeringa los 2 mililitros y esos 2 mililitros se los das al bebé cada que le toque el medicamento. Y entonces así nosotros constatamos que estamos dando la cantidad de miligramos adecuada para el bebé y la cantidad adecuada para nuestro tratamiento. No le vamos a hacer daño al bebé en su metabolismo y sí vamos a lograr un efecto terapéutico adecuado. ¿Quedó clara esta parte? La verdad, todavía a mí no me quedó tan claro cómo sacar el porcentaje, profe. Vale, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Les parece? Sí, por favor. Sí. Vamos a borrarlo. Les repito, esto lo vamos a ir haciendo paso por paso. Entonces, vamos a borrar esto. Y borramos esto. Ahí está. Entonces, vamos a hacer el caso más clásico. Bueno, por ejemplo, otro que es la acitromicina. Uno sencillito. Perdón por los... la acitromicina, que es un antibiótico. La acitromicina viene en una solución de 100 miligramos cada 5 mililitros. ¿Sale? ¿Vamos bien? Luego, la dosis normal de esta acitromicina va a ser de 10 miligramos por kilogramo cada 24 horas. La dosis de este medicamento, que es sencillo, dice que es dosis, le vas a dar el medicamento cada 24 horas. Vamos a hacerlo un proceso bien sencillito. O sea, solo es una dosis por día, ¿sale? Vamos a hacer el ejemplo que nuestro pequeñito pesa 6 kilos con 450 kilogramos. Entonces, primer paso, vamos a determinar cuánto le tenemos que dar en miligramos. Entonces, para eso multiplicamos el peso, 6 kilos con 450 gramos, por la dosis que requerimos, que son 10 miligramos. ¿Cuánto nos da? 64.5. 64.5
miligramos se los vamos a dar a este bebé cada 24 horas. Ya nos quedó clara esta parte. Ahora vamos a calcular cuántos mililitros le vamos a dar de ese medicamento para que podamos brindarle los 64.5 miligramos que requiere. Y entonces hacemos nuestra regla de 3. Nosotros sabemos que que tenemos 100 miligramos de acitromicina en cada 5 mililitros de solución, nosotros ya sabemos que necesitamos dar 64.5 miligramos de este medicamento. ¿Cuántos mililitros saldrán? Entonces, es regla de 3. Multiplicamos 64.5 por 5 mililitros y lo dividimos entre los 100. Es una regla básica de 3. ¿Cuánto nos da? 3.225. 3.225, ¿no? 3.225 mililitros. Entonces, ¿cómo no le podemos decir a la mamá que le dé 3.225? Lo redondeamos a la cantidad más baja. Entonces lo dejamos en 3 mililitros. Entonces, como es dosis única, cada 24, ya no tenemos que hacer más divisiones, porque entonces ya le diríamos a la mamá que solamente le va a dar 3 mililitros de la solución de 100 miligramos en cada 100 mililitros, 5 mililitros, para poder generar el efecto terapéutico. ¿Vamos bien? Sí. ¿Ya quedó más claro? Sí. Los escucho. Hablen ahora, callen para siempre y arrepiéntanse en el examen. Sí. Y menos en la vida, porque Pues más o esta, menos, de verdad, ahora sí es, esta parte sí, digo, yo sé, digo, no demerito nada de lo que les he enseñado en los últimos 2 años, en un último año, pero esta parte de la prescripción en pediatría sí necesito que les quede bien, bien, bien claro. Pueden irlo repasando, repásenlo, los ejemplos que hicimos, traten de hacer este ejercicio. Si digo, porque ahorita a lo mejor decirles, me les quedó claro a la mayoría, a lo mejor necesitas repasar y volverlo a analizar tranquilamente para que puedas encontrar alguna situación que no te quedó clara. Podemos hacer otro tercer ejercicio si quieren y ya con ese concluimos y la siguiente clase, si tienen dudas todavía al respecto, lo volvemos a retomar. Esto, les reitero, lo vamos a estar retomando prácticamente desde ahorita hasta el final, porque vamos a estar hablando ya de posología de medicamentos que ya se ocupan para pediatría como para adultos. ¿Sale? Sí, el último ejemplo. El paracetamol. El paracetamol va a venir en presentación de, y estoy también poniendo ejemplos aleatorios, no lo tomen como algo real, es para que le hagamos ejercicio. Viene en presentación de 200 miligramos vamos a ponerle ahora cada 4 mililitros, ¿no? La dosis diaria o lo que requiere este paciente, vamos a darle de 15 a 35 miligramos por kilo de peso durante 24 horas, repartido en 4 dosis, porque le queremos quitar la fiebre. ¿Sale? Luego, el peso de nuestro bebé que vamos a utilizar en este momento es de 9 kilos con 900 gramos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, vamos primero a calcular la dosis total por día. Para eso, multiplicamos el peso de nuestro chamaco por ¿qué dosis vamos a utilizar? Digamos que es un paciente que tiene un dolor moderado. Tenemos un rango entre 15 a 35 miligramos. ¿Qué dosis les gusta? 25. 25. 25. 25. Órale, pues. Disculpe, Ya doctor. multiplicamos.
Ajá, ¿escucho? Esa dosis que nosotros debemos de, ¿es nuestra decisión o nos lo indica, por decir, en la presentación? Perfecto, qué bueno que lo dices. Esto de 15 a 35, esto viene en la literatura, no en la presentación, viene en la literatura. Ahorita, conforme nosotros vamos a ir avanzando en el estudio de los medicamentos, vamos a ir aplicando, diciéndole, la dosis para adultos de paracetamol es tanto, la dosis para pediatría es tanto. ¿Sí me explico? O sea, no es algo que yo invento, no es algo que te lo dice el fabricante como tal en la presentación que compras, ¿no? Eso viene en la literatura. Lo primero, los que analicemos aquí, los vamos a ir estudiando. Cuando tú te llegue un medicamento nuevo, será tu deber investigar esto. ¿Cuál es la dosis recomendada para pediatría? ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces por eso les decía, como aquí tiene un rango, nosotros podemos escoger dependiendo de las necesidades. Entonces utilizamos un rango, en este caso ya dijeron que 25, ¿sale? Entonces hagan la cuenta, 9 kilos con 900 gramos por 25 miligramos, ¿cuánto es? 247.5. 247.5 miligramos que les vamos a dar a este niño en un lapso de 24 horas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, Sí. eso se lo vamos a dar en una sola toma No. 4. de 4 dosis. Cada 6 Entonces horas. divide cada 6 horas, efectivamente. Entonces divide 247.5 entre 4. ¿Cuánto nos da? 61.875. 61. ¿Punto qué? 875. 75. Sí. Entonces, estos nos dice que le tenemos que dar 61.875 miligramos por dosis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo sacamos cuántos mililitros le tenemos que dar cada dosis? Vamos, nuestra regla de 3. Nuestra presentación, que ya conocemos, que ya manejamos, la presentación habitual, y nos dice que tiene el jarabito 200 miligramos cada 4 mililitros. Nosotros ya sabemos que al bebé tenemos que darle 61.875 miligramos. Ahora tenemos que determinar cuántos mililitros son. Regla de 3, multiplicamos 61.875 por 4 y lo dividimos entre 200. ¿Cuánto nos da? 1.2375. ¿1 qué? 2375. 1.2. ¿No? 1375, ¿no? Así 1.2375, ¿no? Sí. Entonces, acuérdate que entonces para poderlo hacer más eficaz, lo reducimos al número más próximo. En este caso, 1.2 es más cercano al 1, 1 mililitro. Entonces, cuando tú hagas tu receta, le dices a la mamá que va, entonces le pones de paracetamol de esta presentación, le vas a administrar, así le pones 1 mililitro de la suspensión vía oral Cada 6 horas. 6 horas. ¿Sale? Y le explicas a la mamá que esa administración se la vas a dar con una jeringa, no con la cucharita medidora, no con la, no con la tacita, nada, para que sea lo más exacto posible. ¿Sale? Es 2.475, ¿no? ¿Mande? No, así está, sale. ¿Sí? ¿Ya quedó clara esta parte? Sí. Más o menos. Bueno, váyanlo repasando. Ya hicimos varios ejemplos, váyanlo repasando. Y entonces, si las siguientes clases les digo todo lo que es AINES y antibióticos,
Si todavía hay duda, cuando hablemos de la dosis, podemos ir haciendo un ejercicio para que se les quede claro, ¿sí? Y los que ya les quedó claro, pues tengan esa paciencia que vamos a seguir haciendo ejercicios, para que no digan, yo más ejercicio, ¿no? El chiste es que a todos nos quede claro, porque de verdad, el día que yo los vea en su clínica de pediatría y vea una receta toda mafuf, ya les voy a decir otra cosa, pero luego, bueno, les voy a dar toda su receta, toda ahí, mandando dosis que no corresponde, y que le miren así, les va a agarrar la oreja. Órale, sape, ¿sale? Porque acuérdate, lo primero, responsabilidad que debemos de tener es no generar un daño en nuestros pacientes, no generar un daño. Y si de por sí los adultos les podemos generar un daño, imagínate a un niño, ¿sale? Entonces, sí es importante, porque la realidad es que hay veces que la mayoría de los, bueno, digo, no voy a estigmatizar, pero lamentablemente, digo, sí me toca ver que cuando muchos estomatólogos parece que sus recetas las imprimen todas iguales. O sea, todos los pacientes salen con la misma dosis, salen con la misma cantidad y lo peor, salen con el mismo medicamento. No importa la causa en la que van. Y pareciera, digo, acuérdense, yo trabajo en otra institución pública y de verdad es lamentable ver que parece que el estudiante de estomatología que después se vuelve profesional y que incluso sus mismos maestros, algunos, se limitan solamente a 4 o 5 fármacos en todo su bagaje. De esos 4 fármacos no se casan con ellos. Cualquiera de los pacientes sale con cualquiera de esos 4 fármacos y con la misma dosis. Estándar para todos. Y no se vale. No se vale. Acuérdate que lo que nosotros buscamos es restablecer la medida de lo posible y de la mejor manera la salud de nuestros pacientes. Profe, no sé si soy yo, pero lo escucho Mira, distorsionado. a ver, otra vez. Pum, pum. A ver, ¿ya? Sí, Saludos, Lira, 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 que es el que siempre dice Lira, Lira, Lira. Ya, todo correcto, profe, todo correcto. Saludos, Lira, hasta San Juan de los Lagos, o Río. ¿Dónde vives, Lira? ¿Eres aquí de Puebla? Sí, doctor, acá de Puebla. Si eres poblano, chicharronero, cortabolsas como uno. Pues, pero Pues así se dice, ¿no? Sale, entonces déjeme ver. Igual, si empieza a distorsionar, pues se me avisan. Espérame, dice ahora que mi presentación no responde. Entonces, vamos a empezar con los AINES. Profe, una pregunta. Una respuesta. Entonces, bueno, a mí me ha tocado que cuando voy al hospital o iba muy seguido al hospital, siempre veía a doctores con su calculadora. ¿Era por esta misma razón? Para saber qué cantidad está. Exactamente. Ese es un buen médico. Porque tienes que aprender a dosificar tus medicamentos de la manera más adecuada. ¿Sale? Ok, doctor. De hecho, te digo, en adultos, la única forma de hacerlo o el único motivo real es una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. Daño en el hígado o daño en el riñón. Porque acuérdate que ahí es donde se eliminan en el riñón o se metabolizan en el hígado. Entonces, salvo que estén lastimados, pues, pero ahí fuera son dosis estándar, pero sí exactamente. Por eso les decía, si ustedes van con un médico, llevan al sobrino, les receta un medicamento y nunca les preguntó el peso, o nunca lo pesó bien y nada más le calculó por calcularle, híjole, pues sí téngale ahí su desconfianza un poquito, ¿no? Vale, vamos a hablar de AINES. ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorios
¿no? Esteroideos. Ese es su nombre correcto. AINES. Inflamatorios no esteroideos. AINE. ¿Por qué surge este grupo farmacológico? Bueno, nosotros, ya hasta me recargué. Tenemos un grupo de medicamentos que se llaman esteroides. Los esteroides también se forman de manera normal, endógena, o sea, nosotros producimos cierta cantidad de esteroides y utilizados en cantidades un poco más elevadas de manera exógena, tienen la cualidad de poder quitar la inflamación, no solo la inflamación como efecto, digamos, el bulto, ¿no? Lo que conocemos cuando te pegas, te inflamas, ¿no? Se te hace el chichón, eso es inflamación, sino también la inflamación de tipo tisular. Sí lo vieron ustedes eso en inmunología, ¿no? El proceso de inflamación. Sí, espero mal no lo recuerdo. Y, vale. Entonces, los esteroides calman, controlan el efecto de la inflamación, tanto tisular como inmunológica. Y además, secundariamente, tienen efectos en el control de la temperatura y el control del dolor. El problema de los esteroides es que cuando se utilizan a gran escala y por periodos crónicos, terminan por afectar la médula adrenal, que es o las glándulas adrenales. Como ustedes recordarán, cuando vimos en primer semestre, las glándulas adrenales son ¿cómo se llama? Son unas sustancias, unos órganos que se encargan de producir ciertas sustancias, como el cortisol o mineralocorticoides, que nos ayudan en el metabolismo normal de nuestro cuerpo. Sucede que estos esteroides agregados de manera exógena dañan esta zona y pueden generar una dependencia o alteración. ¿Sale? Ahora bien, espérenme tantito. Estoy un mensaje de la acorde. No me cuelgue, espérenme. ¿Sale? Entonces, genera enfermedades muy secundarias denominadas como síndrome de Cushing y otras cosas. Entonces, alguien en un momento tuvo a bien descubrir estos fármacos que tienen el mismo efecto como los esteroides, como la dexametasona, la beclometasona, la metilprednisolona, y entonces, pero sin los efectos secundarios de los esteroides. ¿Vale? Y entonces es un grupo bastante noble, bastante adecuado, porque hace y genera todos los beneficios de los esteroides, pero sin generar los daños que generan los esteroides. ¿Sale? Hemos de entender entonces, primero, para esto, espérenme, ahí está, el concepto del dolor como tal. El dolor, recuerda, es una cuestión subjetiva, ¿sale? Que cada paciente lo va a interpretar de manera diferente dependiendo de la situación en la que vive. Ustedes ahorita que están viendo fisiología, en el caso del potencial de membrana y todo lo demás, sabrán que el dolor, cada persona tiene un umbral del dolor específico. Hay personas que pueden soportar una cantidad de dolor bastante exorbitante y alguien que con un mínimo de sensación dolorosa ya se anda ahí muriendo, ¿no? Por género, las mujeres tienden a soportar mayor cantidad de dolor que los hombres, pero esto es por estructuración genérica. Y a fin de cuentas, el dolor es, en el caso del área estomatológica, el principal síntoma por el que van a verlos. O sea, el paciente no va hasta que les duele. Y entonces es es que vengo porque me duele la muela, vengo porque me duele la encía, porque siento, normalmente es esto.
Entonces, ustedes se enfrentan a este síntoma de manera cotidiana y entonces por esto es imprescindible que ustedes aprendan a manejar el dolor de la región bucodental. ¿Sale? Entonces, les decía, ¿qué hacen los AINES? Los AINES como tal es un grupo farmacológico, les decía, es un grupo farmacológico que prácticamente es uno de los más prescritos por ustedes. Prácticamente en el 90% de las atenciones estomatológicas, el paciente sale con una receta con AINE. Así, de simple. Sale con una receta con AINE, con un antiinflamatorio. Entonces es uno de los grupos más prescritos y que requerimos entonces conocer adecuadamente. Entonces, son un grupo de agentes de estructura química diferente que tienen como efecto primario, dice, inhibir la síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. La prostaglandina, las prostaglandinas, son agentes proinflamatorios. ¿Sí se acuerdan que es un agente proinflamatorio? ¿Qué hace un agente proinflamatorio? Pues como su nombre lo dice, que promueve o que da a la inflamación, ¿no? ¿Y cuáles son los signos de la inflamación? Enrojecimiento y abultamiento. Eso es físicamente, enrojecimiento, ¿no? Lo que es el rubor y abultamiento, exacto. ¿Qué más? Ese enrojecimiento y abultamiento se caracteriza también por un aumento de la Temperatura. De la temperatura, y eso, el aumento en la temperatura, el abultamiento genera distensión de los tejidos y eso va a generar La inflamación. ¿Una cicatrización? No. Ahí vamos y no se me pierdan. Decíamos, el agente proinflamatorio genera aumento de la circulación, o el abultamiento, el hinchazón, aumenta la temperatura y esa distensión de los tejidos va a generar ¿qué sensación en el tejido? ¿Dolor? Dolor, efectivamente. Entonces son los 4 elementos de la inflamación: el rubor, la inflamación, el dolor y la disminución de la función. ¿Estás de acuerdo? Entonces todo eso está mediado por las prostaglandinas. Son agentes vasoactivos que van a generar que se abran los capilares, que lleguen mayor cantidad de macrófagos y de mastocitos, que primero se abre esa circulación, luego se hace un cerco porque la inflamación tiende a poder contener, eliminar y en su caso después reparar el agente dañino. Entonces, forzosamente, la prostaglandina, cuando tú te pegas, ¿no?, en una parte de tu cuerpo, cuando estás enfermo de algo, por ejemplo, una infección, el virus, una bacteria en tu cuerpo generando infección, genera inflamación. Entonces, la inflamación, acuérdate que puede ser generada por efectos físicos y por efectos biológicos o por efectos químicos. Entonces, si tú te pegas, genera inflamación. Si un virus está en tu árbol bronquial, genera inflamación. Si un virus secreta alguna toxina, o una bacteria secreta una toxina, o tú te inyectas un elemento tóxico, generas secreción de prostaglandinas. El que haya prostaglandinas implica forzosamente una inflamación. Ahora bien, dice acá, los AINES van a inhibir, es decir, van a cesar la producción de esta prostaglandina mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. ¿Te acuerdas? Decíamos, ¿cuál es el receptor más importante en el cual puede actuar un fármaco? En una cadena enzimática. Exactamente. Entonces, los AINES por eso son altamente efectivos, porque actúan directamente sobre una cadena enzimática.
Y entonces, al bloquear esta cadena enzimática, van a evitar que se produzcan prostaglandinas. Si no hay prostaglandinas, no hay inflamación. Si no hay inflamación, disminuye la temperatura, disminuye la tumoración, la inflamación, el bulto como tal, y va a disminuir, evidentemente, el dolor. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego, debido a que inhiben esta enzima, los AINES van a poder contener o van a poder ayudar a que el cuerpo se controle la fiebre, es decir, el aumento de la temperatura, el dolor y la inflamación. Y ojo, por favor, aquí un término muy importante. La gente, de manera coloquial, cuando se le sube la temperatura, dice, tiene temperatura. Todos tenemos temperatura. Tenemos una temperatura normal o una temperatura elevada. Cuando la temperatura está elevada, es fiebre. ¿Sí me explico? Entonces, para que lo vayan visualizando. Entonces, recuerda, la temperatura normal del ser humano es de 36.5 hasta los 36.7 grados centígrados. Si tu paciente tiene de 36.9, 36.8 de manera sostenida hasta los 37.9 grados centígrados, hablamos de febrícula. Si el paciente tiene a partir de 38 grados centígrados en adelante, ya hablamos que el paciente tiene fiebre como tal. Entonces, por favor, tampoco los quiero escuchar hablando entre ustedes como profesionales o que le digan a su doctor tratante, es que el paciente viene con temperatura. Todos tenemos temperatura, solo que unos las tenemos normal, ligeramente elevada, febrícula, o completamente elevada, tenemos fiebre. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Sí. Sale. Entonces les decía, todos los AINES, al poder inhibir la secreción de prostaglandinas, van a tener un efecto directo sobre la contención o mejoramiento de la fiebre, del dolor o de la inflamación. Veremos más adelante que hay AINES que, digamos, acuérdate que también tiene que ver con la especificidad de los receptores, ¿te acuerdas? Que la especificidad y variabilidad de receptores indican variabilidad de efectos terapéuticos o efectos farmacológicos. Entonces, un AINE en algún momento, digamos, tiene más predilección para hacer efecto antitérmico, para controlar la fiebre, quita un poco de dolor y casi no quita inflamación. Hay AINES, es decir, el bulto, hay AINES que tienen mayor predilección por receptores que controlan la inflamación, que controlan el dolor, pero no tanto la fiebre. O sea, todos en algún momento pueden controlarla, pero hay AINES que tienen predilección por un cierto proceso metabólico. Entonces iremos viendo cómo en la situación que tú requieras utilizar con cada paciente, vas a recetar uno u otro AINE de diferente manera. ¿Quedó claro? Sí, Doc. Entonces, aquí vemos decíamos que la potencia analgésica, antiinflamatoria, antitérmica y antiagregante plaquetaria es variable con los diferentes agentes. Entonces, incluso vamos a ir haciendo una tablita, ¿sí? Les digo, para que ustedes vayan concentrando esta información y puedan decir, mi paciente tiene dolor, más dolor que fiebre, bueno, le doy este medicamento. Veremos también que hay diferente tipo de dolor. No es lo mismo un dolor somático que un dolor visceral. ¿Sale? Entonces, en potencia de dolor, tiene un dolor somático, doy este AINE que es efectivo para esto. Tiene un dolor visceral porque le hizo un proceso quirúrgico al paciente, le doy este AINE. No, pues aparte de que tiene
el dolor visceral, tiene fiebre y tiene inflamación. Le doy este AINE, que es el más efectivo, ¿sale? Entonces iremos viendo las indicaciones, porque de verdad, y se los reitero, qué lamentable es ver que un estomatólogo atiende a 10 pacientes en un día y van con dolor y todos salen con una receta de ketorolaco. Cuando nada que ver, que un paciente fue por una pequeña muela picada, el otro fue por gingivitis, el otro fue por una exodoncia y el último por una cirugía de terceros molares. Y todos con el mismo analgésico, no. Y todo con el punto de decir, es que el paracetamol, pobre paracetamol, como denostando algunos medicamentos, cuando no es cierto. Verán adelante que el conocer de manera adecuada los efectos y cómo se utilizan cada fármaco, todos los fármacos son efectivos, sabiéndolos utilizar. Y no porque tú recetes el medicamento más caro o más fancy para todos tus pacientes, quiere decir que estás haciendo el tratamiento adecuado. El verdadero médico, el verdadero personal sanitario, el verdadero que sabe recetar es conocer para qué sirve cada fármaco, para cada caso específico de lo que tú necesitas. Si tú lo logras, mis respetos, vas a ser un gran personal de la salud. Sin en cambio, para recetar el mismo medicamento a cualquier persona, les hacía el símil, le decimos a la persona que vende afuera los taquitos de canasta, le decimos, ¿sabes qué? Cada persona que venga a verte y diga que le duele algo en su cuerpo, le vas a mandar este medicamento con esta dosificación de miligramos cada estas horas, pues al rato él tranquilamente se pone a llenar recetas a diestra y siniestra. La diferencia, acuérdate, es que ustedes van a ser profesionales y tienen la gran responsabilidad de saber procesos metabólicos y poder entender cómo se prescriben de manera adecuada los fármacos, ¿vale? Entonces, dentro de la clasificación de los AINES es enorme. Muchos no los vamos a utilizar o no los vamos a mencionar. Primero, porque su uso es un tanto especializado. Dos, no todos los hay en el mercado mexicano y algunos ya están descontinuados. ¿Sale? Entonces, dentro de la clasificación estándar, hablamos de los salicilatos. Por ejemplo, aquí el que más utilizamos principalmente es el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, ¿vale? De los salicilatos. De las pirazolonas, el que más utilizamos principalmente es la dipirona. Todas las demás, la oxifenbutazona o succinilbutazona, por ejemplo, algunos de estos son de utilización por clínica de dolor, o sea, de alta especialización. Entonces no los vamos solo a mencionarlos. Aquí utilizaremos o veremos la dipirona como tal. De los indoles, por ejemplo, el que más se utiliza en el medio intrahospitalario es la indometacina. De los derivados del ácido acético, ustedes lo han de conocer, el diclofenaco sódico o diclofenaco potásico. Hasta aquí ven algunos nombres, que es seguro en algunas partes de la casa han de tener el diclofenaco como parte de los medicamentos. Del ácido pirrolacético, vamos a hablar del ketorolaco, que también, en particular, les decía, se hacen burla, ¿no? Las tabletas de ketorolaco. En particular es uno de los fármacos que, ¿cómo receta el estomatólogo? Es un fármaco muy bueno, pero vamos a analizar en qué casos es efectivo y cuándo estamos gastando un medicamento muy potente en algo que no requiere. Los derivados del ácido propiónico, aquí principalmente el ibuprofeno, es el principal que es para uso suyo, el ketoprofeno secundariamente y el naproxeno. Todos los demás prácticamente no son de uso comercial en México, ya los conocen, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, que lo venden como... El problema de los AINES, la verdad, es algo que está llegando a algo así como con los antibióticos. Este va a sonar como comercial, no sé si lo han visto, el
el famoso, sale el comercial de la Liviax, ¿se lo han escuchado? Sí. Que sale un señor y casi, me duele la cabeza, Aliviax, me duele que Aliviax, le voy a la América, Aliviax, que perdieron las Chivas, Aliviax, ¿no? Y la verdad es que está muy, perdón la expresión, un tanto prostituido, si lo quieren ver así, la venta de este tipo de fármacos, se venden de libre demanda, y veremos más adelante, digo, ¿cuántos no de ustedes en su casa tienen alguno de estos, tienen algunos de estos medicamentos y en demasía, tienen más de una caja de estos medicamentos? Y entonces se consumen como, vaya, dulces. Y hay pacientes, sobre todo de la tercera edad, que no dan en su consulta, en la consulta médica, y salen incluso con algún tipo de este medicamento. Ahora bien, seguimos. Derivados del ácido nicotínico, aquí el que vamos a platicar es el clonidinato de lisina, muy bueno también, muy efectivo. Derivados de la sulfonalida, que es la nimesulida, algunos de ustedes lo han escuchado, más los que tienen pequeños en casa. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Creo que no. ¿Crees que no? Eso. Déjenme vengo por un poco de agua porque ya se me está secando. No puede, su llamada es importante, lo estamos atendiendo. Una agüita. ¿Sí? Sale. Entonces vamos a platicar cómo es el mecanismo de acción de... Bueno. Tengo una duda. Las tablas que nos acabo de pasar, son importantes todos, o sea, que no los aprendamos, pues. De hecho, por eso les mencioné estas tabletas, les estoy mencionando los que vamos a ir trabajando. De hecho, les voy a subir un documento en Google Drive, donde viene toda esta información para que la tengan a la mano. ¿Sale? Para que la puedan ir repasando. ¿Sale? Está bien. Sí, gracias. Dale. Entonces vamos a platicar el mecanismo de acción. ¿Cómo trabaja? Su principal forma de trabajo de esto es mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Ya la habíamos platicado. Entonces la enzima ciclooxigenasa va a trabajar de esta manera. ¿Ve? Así, entonces, espérenme tantito. Esto aplica así. Hablar de bioquímica. Voy a hablar de bioquímica. Ustedes ya lo manejan esto, la bioquímica, ¿verdad? Entonces, a ver. Primero que nada, ¿dónde encontramos los fosfolípidos? La membrana celular. La membrana celular, exactamente. Son esa capa bipolar que le da la estructuración. Que le da la estructuración y características de la membrana. Entonces, recuerdas que todas estas células, las células en un momento tienen un ciclo de vida, al igual que todos nosotros, y entonces resulta que una vez que la célula entra en proceso de apoptosis, es decir, en muerte celular programada, todos sus elementos tienden a fracturarse. Entonces, todos los elementos que surgen de una célula que ya ha muerto no son desechos. Literal, acuérdate, y se lo platicábamos, nuestro metabolismo celular es tan eficaz que es capaz de reutilizar sustancias, moléculas que ya en algún momento fueron utilizadas para otra función, la recicla nuestro cuerpo. Entonces,
Los fosfolípidos, una vez que son rotos o son liberados por ruptura de la membrana celular de las células apoptósicas, que andan circulando por ahí los fosfolípidos libres como vientos peligrosos como el mar, una enzima llamada fosfolipasa las reconvierte en algo que se denomina ácido araquidónico. Esto es importante porque el ácido araquidónico es un importante sustrato para poder producir prostaglandinas. Si no hay ácido araquidónico, no hay prostaglandinas, ¿sale? Pero el ácido araquidónico por sí solo no es capaz de reconvertirse en prostaglandinas. Para eso requiere forzosamente la presencia de una enzima que se denomina ciclooxigenasa. La enzima ciclooxigenasa se adhiere al ácido araquidónico en procesos metabólicos enzimáticos y lo transforma químicamente el ácido araquidónico en 4 grandes componentes vasoactivos. Algo que se denomina prostaglandina G, algo que se denomina tromboxano A2, prostaglandina D, E y F2 alfa y prostaciclinas. ¿Por qué es importante esto? Porque los mediadores químicos van a tener funciones específicas. Principalmente los tromboxanos tienen que ver con la agregación plaquetaria, vasodilatación y proliferación de polimorfonucleares. Las prostaciclinas tienen que ver con procesos de agregación plaquetaria, igual vasodilatación y proliferación de polimorfonucleares. Por el contrario, la producción de prostaglandinas, la producción de prostaglandinas tanto la G2 como la D2, son las que tienen que ver como mediadores de las prostaglandinas, son los que van a tener el efecto específico en la inflamación, es decir, el aumento de la temperatura, la generación de inflamación del tejido y la mediación del dolor. Entonces, para que nosotros entendiendo este proceso de interacción entre el ácido araquidónico y nuestra enzima ciclooxigenasa, podemos determinar que si bloqueamos este proceso, podemos disminuir estos sustratos que nos van a llevar a la inhibición de ciertos procesos metabólicos que se generan de manera molesta para el paciente. ¿Dónde está mi cursor? No me aparece mi cursor. Ahí ya lo hice. Entonces, aquí vemos. De las enzimas ciclooxigenasa hay 2 vías. La vía COX-1, denominada constitutiva o ciclooxigenasa 1, y la vía 2, la COX-2 o ciclooxigenasa 2, que es inducible. ¿Cuál es el asunto? Que dependiendo qué tipo, cada vía produce una cierta cantidad de prostaglandinas que va a tener un efecto específico en alguna parte de nuestro cuerpo. Ejemplo. Si el ácido araquidónico se convierte por vía de la ciclooxigenasa número 1, se producen prostaglandinas que afectan a nuestro riñón, pero que sirve también como la prostaglandina como protección de la mucosa gástrica y sirve en el proceso de agregamiento plaquetario. Entonces, un medicamento que afecte la vía constitutiva COX-2 afecta o puede disminuir el efecto de la prostaglandina en el riñón, dentro de la protección de la mucosa gástrica y dentro de la hemostasia o agregación plaquetaria. La COX-2, cuando es inhibida o la función de la formación de prostaglandinas vía COX-2, es igualmente afectación directa a nuestro riñón, pero es la que se encarga de producir los efectos de fiebre, dolor e inflamación. Entonces, lo ideal es que un antiinflamatorio no esteroideo que buscamos nosotros para efectos de quitar dolor, fiebre e inflamación, altere
o afecte la vía de producción de la ciclooxigenasa tipo 2. ¿Está claro? Copien este esquemita porque les va a servir mucho para después. Hay pelea de perros aquí afuera. ¿Lo escuchan? Sí, Sí, se es escucha. uno chiquito. Sí, son... Que digo, yo no sé para qué tienen a sus perros, se los van a tener en los patios ahí o los echan a la calle a los pobrecitos. Pero bueno. ¿Qué le puedo cambiar? No. ¿Ya le puedo cambiar? No, no. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. Dale. Entonces, continuamos. Efectos farmacológicos de estos. Entonces, vamos a ver, les decía, que los efectos farmacológicos de los AINES, les decía, van a ser 3 principalmente. Quitan el dolor, quitan la inflamación y quitan la fiebre. ¿Sale? Entonces, el primer efecto farmacológico es el efecto analgésico. Quitar el dolor. Entonces, los AINES, dice acá, son leves a moderados analgésicos. O sea, por sí solos no generan propiamente la disminución del dolor, sino es un efecto secundario por quitar la síntesis de prostaglandinas. Es decir, quitas inflamación y la inflamación secundariamente genera el efecto analgésico. ¿Sale? Entonces dice, pareciera que los efectos analgésicos son principalmente periféricos, específicamente, aunque algunas de estas drogas pueden afectar el sistema nervioso central, principalmente en el hipotálamo. Y aquí es importante porque, les decía, el quitar el dolor de manera periférica es porque quitan la inflamación. Quitan la inflamación, secundariamente es un efecto, digamos, benéfico, el generar analgesia. Pero sí tienen su principal efecto es periférico, pero también tiene un efecto de tipo central y el efecto está mediado principalmente dentro del hipotálamo. Y es importante porque recuerda que el hipotálamo es una región del sistema nervioso autónomo que tiene, entre otras funciones, el control de la frecuencia cardíaca, el control del centro respiratorio, el control de la temperatura, ¿vale? Entonces, lo que les decía, el mecanismo de acción antiinflamatorio puede contribuir a los efectos analgésicos. ¿Le puedo cambiar? No, No. profe, como que va muy rápido, ¿no? Es que vengo embalado,
poderoso. Tranquilo, tranquilo. Así de, Profe, ¿va a subir sus clases a su canal? a mi canal. No, pues yo no he visto aumento de likes, ni de reproducciones, ni de suscriptores. Así, pues uno no se convence uno. No se convence, así no se puede. En una de esas, yo creo. Súbelo. Eso que es, ahí sí me vi muy. Es otra, ¿qué es eso? Para hacer directos. Ah, Nada. No digo, no vayan a estar chamaqueando con las de las plataformas y el rato ando diciendo que sí, quién sabe qué me estás diciendo. No. ¿Sale? Entonces, bueno, entonces les decía, el efecto analgésico es principalmente un efecto, digamos, secundario. Inhibes prostaglandinas a nivel periférico. Esa inhibición de prostaglandinas quita la inflamación. La inflamación, al ir disminuyendo, secundariamente puede generar un efecto de tipo analgésico. Pero también se sabe que algunos de estos AINES tienen un efecto directo en estructuras del sistema nervioso central, como lo es el hipotálamo, y ahora hemos platicado que el hipotálamo tiene efectos sobre algunas cuestiones de tipo orgánica esenciales, como el control de la respiración, control de la temperatura, control de la frecuencia cardíaca. Entonces, un efecto de algún fármaco en este sentido puede generar algún efecto benéfico para nosotros. Bueno, le vamos a dejar aquí hasta efecto antiinflamatorio, ya son 10:51, para que puedan descansar un ratito para la siguiente clase. El día de hoy no los voy a dejar